Buen día a todos. Mi nombre es Natalia, pertenezco a la Junta Sin Límites, Asociación Aragonesa de Altas Capacidades, y estoy aquí para presentaros la primera charla del ciclo que hemos preparado con cariño para todas vosotras, familias de niños y niñas de altas capacidades. Me acompañan dos compañeras de la Junta, Bea y Valeria, que os van a dar unas recomendaciones. Buenas tardes a todos. Sí que os pediría ir apagando los micrófonos, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, la podéis ir escribiendo en el chat y cuando se acabe la ponencia se procederá a responder a las preguntas, ¿vale? Tenemos la suerte de contar con Leopold Carreras, que nos va a dar la charla titulada Intervenciones educativas fiables, y que es psicólogo general sanitario y educativo y es vocal de la Junta de la Sección Educativa del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y delegado en España del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos. Bienvenido, Leopold. Muchas gracias, Natalia. Estamos encantados de poder contar contigo y te doy las gracias anticipadas de antemano por este compartir que vas a tener con nosotros de tu experiencia y conocimientos. Cuando quieras, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, las gracias a vosotros y a toda la Asociación Aragonesa de Altas Capacidades, esta asociación de Sin Límites, por haberme invitado a dar esta charla. Así que muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y también muchísimas gracias a todas las personas, más de centenar de personas que se han apuntado para un sábado por la tarde tener la valentía y el coraje de estar aquí delante de la pantalla para escuchar lo que yo os pueda buenamente decir sobre este tema, ¿no? Bien, para empezar, me gustaría empezar, fijaos bien, con a ver si aparece aquí. Creo que todos podéis estar viendo lo mismo que yo en la pantalla, que es un PowerPoint. Bien, aquí tenemos una gráfica en la que hay como si dijéramos un resumen de lo que son las altas capacidades y el modelo de altas capacidades en el que nos basamos desde hace ya más de 20, 25 años. De hecho, yo llevo desde el año 90, 91 trabajando con niños con altas capacidades y, como bien ha dicho Natalia, estoy, bueno, como delegado en España del Consejo Mundial desde de delegado ahora más de 15 años ya que lo soy. Pero esto no os lo quiero decir para fardar de títulos, sino para que entendáis que estoy constantemente recibiendo ensayos clínicos, estudios sobre todo el tema de las altas capacidades de lo que se hace en todo el mundo. Y si os voy a presentar este modelo precisamente hoy, es porque es el que hemos visto que de cara a la intervención educativa que necesitan estos niños con altas capacidades, que ya os aviso desde ahora, bueno, supongo que ya todos más o menos lo sabéis, pero necesitan de una educación especial, ¿no? Antes se llamaba intervención educativa especial, ahora creo que cada comunidad autónoma lo denomina de una manera diferente, pero el caso es que hay que intervenir con estos niños de una manera diferente a como se hace con el resto de alumnos en el aula. Entonces, este modelo que os voy a presentar es el que hemos visto que nos funciona mejor para hacer una identificación de estos niños y saber de qué manera posteriormente poder intervenir con ellos, ¿no? Que creo que es lo más interesante. Entonces, lo primero de todo es entender el vocabulario que tanto psicólogos como pedagogos, psicopedagogos y los profesores que han podido estudiar pues, un poco sobre el tema, el léxico que estamos utilizando. Si os fijáis, veis que arriba de todo ponemos altas capacidades intelectuales. ¿Por qué? Porque es el término genérico que abarca a todo tipo de alumnos, bueno,
alumnos y adultos también, ojo. Pero vamos a hablar hoy sobre todo de alumnos porque hablamos de intervenciones educativas. Pues abarca todo tipo de alumnos que tengan un nivel intelectual superior a la media en una o varias áreas, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se divide? Pues por un lado tenemos a los niños superdotados y por otro lado los niños talentosos. De los precoces hablaré más tarde. Entonces, vamos a empezar con los famosos niños superdotados, ¿no? Bien, cuando hablamos de superdotación, ¿a qué nos referimos? Pues desde el grupo de trabajo de altas capacidades del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, que hacia el año 2001-2002, la verdad es que lo creé yo, pero con todos los profesionales que trabajamos ahí, que os tengo que comunicar que somos tanto psicólogos como pedagogos, pues conseguimos durante muchísimos años, más de 15 años juntos, trabajando juntos para conseguir beneficios para los niños con altas capacidades. Bueno, beneficios, de hecho, para conseguir lo que estamos hablando, la intervención educativa que estos niños necesitan. Bien, pues los niños superdotados o la superdotación, nosotros hemos llegado más o menos a un acuerdo para una definición, porque si miráis libros veréis que cada autor tiene una definición diferente de lo que él entiende por superdotación. Bien, la definición a la cual nosotros hemos llegado a un acuerdo, y somos bastante gente trabajando en ello, es la siguiente. Un niño superdotado es aquel niño que desde que nace, es decir, de manera innata, tiene el potencial para destacar en cualquier área de conocimiento. Pero sobre todo, lo más importante, lo que distingue a los superdotados del resto de niños con altas capacidades es que los superdotados son capaces de interrelacionar estas áreas, estas diferentes áreas o materias, entre sí y de manera creativa, ¿vale? Es decir, la creatividad va a ser sobre todo lo que nos va a permitir diferenciar entre niños superdotados y si os fijáis, ahora me hago un pequeño salto y vamos al talento complejo que hemos denominado talento académico. ¿Por qué me salto y me voy aquí al talento académico? Pues porque los talentos académicos son quienes históricamente siempre se han confundido con los superdotados. ¿Por qué? Pues porque un talento académico, como buen talento complejo, si os fijáis aquí, talentos complejos, un talento complejo, a diferencia de un talento simple, que es aquel niño que destaca en una sola área, pues un talento complejo es ese niño, esa niña, que va a destacar en al menos 3 áreas diferentes. ¿Y qué ocurre? Pues que el talento académico nos va a destacar tanto en lo que se refiere a razonamiento lógico, como en el área verbal, como en capacidad de gestión de la memoria. Claro, si nos fijamos, estas 3 áreas, la lógica, la verbal y la memoria, son las básicas, las que permiten una configuración mental que permite a este niño o a esta niña poder destacar en lo que es el estudio académico clásico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el estudio académico clásico se basa en un formato verbal, el profesor explica de manera oral, ¿vale? Además, el niño, a medida que recibe la información verbal, la analiza de un modo lógico y además tiene una alta capacidad de gestión de memoria para recordar esos datos. Claro, los talentos académicos, sí que van a ser esos niños que mientras no están desmotivados, y el hecho de la desmotivación académica es vital para entender todo el grupo de altas capacidades, pues mientras no están desmotivados, los talentos académicos sí que van a ser esos niños que van a destacar.
en la escuela. Sin embargo, los superdotados no esperemos de ellos que destaquen en la escuela. Van a destacar solo en aquellas áreas que les motiven especialmente. Cuando hay algún área que sea de su especial interés, ahí sí que van a destacar, pero en el resto no. De hecho, pasan muy desapercibidos por todo el proceso académico de un niño. Muy desapercibidos, ¿vale? De hecho, por eso precisamente es tan difícil detectar a los niños superdotados. Bueno, uno de los aspectos que nos encontramos más a menudo es que los detectamos cuando estos niños empiezan a presentar algún tipo de problema, y entonces lo llevan al psicólogo para que diga, a ver si se me mira mi hijo, o el profesor que dice al psicólogo de la escuela, mírate por favor a este niño porque creo que algo le está pasando, ¿no? Y normalmente lo que le está pasando es una desmotivación académica provocada por no recibir los retos intelectuales constantes que estos niños necesitan, todos ellos, todos los niños con altas capacidades, necesitan para mantener esta motivación académica. Si no se les dan estos retos intelectuales de manera constante, este niño va a entrar en un bucle de aburrimiento, el aburrimiento se va a hacer constante. Claro, imaginaros, ¿no? Tanto un talento académico como un superdotado, ¿eh? Luego hablaremos de los demás. Pero los talentos académicos y los superdotados. Claro, estos niños están recibiendo constantemente informaciones que o ya la dominan, porque ya conocen el tema del que está hablando el profesor, o bien, con una sola vez que el profesor lo explique, estos niños tienen más que suficiente para entender lo que está explicando, recordarlo, relacionarlo de manera lógica con otras, con otros conceptos y asimilar la lección. ¿Vale? Claro, el profesor, como todos podemos imaginar, es, su función es conseguir que toda la clase comprenda la lección. Por lo tanto, el profesor tiene que repetir los conceptos. Claro, a partir de la segunda vez que un profesor se pone a repetir, para el resto de la clase quizás sí que irá bien, o probablemente irá muy bien, pero para estos niños con altas capacidades, y hablo especialmente ahora de superdotados y talentos académicos, para estos niños empieza a ser aquello que dicen, ¡buf! ¡Qué rollo! ¡Uf! Me empiezo a aburrir, esto ya lo sé. Ahora poneros vosotros en el lugar de ellos y imaginaos que durante no un día tras día, ni semana tras semana, ni mes tras mes, sino que durante curso tras curso os estáis aburriendo como una ostra. Los habrá que tengan mayor tolerancia a la frustración, pero muchos de ellos la tienen. Los niños con altas capacidades, su tolerancia a la frustración a veces es realmente baja. Claro, ¿qué ocurre con estos niños? Que terminan, por culpa del aburrimiento, terminan desmotivándose hacia el aprendizaje escolar. Y esta desmotivación académica es lo que provoca la gran mayoría de problemas que escuchamos que pueden tener estos niños con altas capacidades. Problemas, ojo, el menor de los cuales será el fracaso escolar. ¿Por qué? Pues porque van a dejar de interesarse por todo lo que es el aprendizaje escolar clásico, porque se están aburriendo como una ostra. Y tenemos un montón de estudios, tanto nacionales como internacionales, que abogan por una relación directa de causa-efecto entre lo que es desmotivación académica y problemas como el fracaso escolar, por supuesto, pero también relacionado directamente con problemas como trastornos de tipo psicológico, sobre todo trastornos de tipo ansioso y depresivo, que son los que más vemos en la clínica diaria con estos niños. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos si es importante conseguir
primero identificar y después intervenir educativamente con estos niños con altas capacidades. Bien, una vez visto esto, vamos a hablar, por ejemplo, de los talentos simples. Si cogemos el talento matemático, creo que es el que más fácilmente podemos todos identificar, que sería un talento matemático, pues ese alumno que destaca especialmente en lo que es cálculo matemático, en lo que es capacidad de razonar y de deducir cómo solucionar un problema de tipo matemático, capacidad de razonamiento lógico matemático, ¿vale? Es decir, ese niño que va a destacar enormemente en toda esta área. Bien, pero va a destacar solo en el área esta de talento matemático, mientras que en todas las demás áreas puede estar en un nivel normal o incluso por debajo. De hecho, a lo largo de estos casi 30 años que llevo trabajando con estos niños, lo que sí os puedo decir es que he tenido muchos casos de talentos matemáticos que, por ejemplo, a la hora de salir de clase tenían que ir a extraescolares por asignaturas de lenguas. Y lo contrario con un talento verbal. Un talento verbal que puede destacar en todo lo que son idiomas, lenguaje, sintaxis, etc. Y los talentos verbales, claro, van a destacar en el área verbal, pero el resto de áreas puede estar totalmente alrededor de la media o incluso por debajo. Y también he tenido muchos talentos verbales que han necesitado de clases de refuerzo en matemáticas. Me seguís, ¿no? Por aquí. Bien. Después, si os fijáis, vemos aquí que tenemos talento creativo, talento lógico, talento social y talento deportivo. Bien, del deportivo ya os digo que hoy apenas vamos a hablar porque la intervención con un talento deportivo, como todos podéis imaginar, pues es una intervención que va a hacerse de manera, sobre todo, extraescolar, ¿vale? Pero si vamos a un talento lógico, ¿qué debemos saber de los talentos lógicos? Pues que deben confluir 3 áreas de razonamiento lógico en este niño para destacar y poder ser categorizado como un talento lógico. ¿Cuáles son? Pues la capacidad de razonamiento lógico verbal, es decir, lo pongo de un modo muy sencillo, si techo es de arriba, pues suelo es abajo, ¿vale? Esta capacidad de razonar con palabras, de hacer silogismos. Por otro lado, tenemos la capacidad de razonamiento lógico no verbal o con imágenes, con figuras. Y, por último, la capacidad de razonamiento lógico matemático. De manera que para que exista un talento lógico, para poder denominar a un niño como este niño es un talento lógico puro, va a tener que destacar en estas 3 áreas, ¿vale? Razonamiento lógico verbal, no verbal y matemático. Después tenemos aquí el talento social. El creativo lo dejo para un poquito más tarde. El talento social, de hecho, aquí hoy no os lo he puesto, pero muchas veces le poníamos un interrogante. ¿Por qué? Porque me voy a explicar. Un talento social es aquel niño que tiene una capacidad innata para conectar con los demás, tanto de manera individual como de manera grupal. Y sobre todo tiene una capacidad innata para dar respuesta a los problemas que le presentan los demás niños, ¿vale? Un talento social que será, pues, igual probablemente sea el líder de la clase, ese niño que en el patio es capaz de solucionar los pequeños conflictos que aparezcan en el patio del colegio. Pero claro, ¿qué nos encontramos? Con que un talento social, para poder ser realmente bueno y un buen líder, ¿qué necesita? Necesita conocer un poco de todo. ¿Y qué tipo de persona conoce de un poco de todo? Pues como os decía con la definición, son precisamente los superdotados. De manera que normalmente vamos a encontrar los superdotados en esos
niños que son o bien líderes de la clase o son aquellos que, aunque no destaquen mucho en clase, después son los que están solucionando los conflictos de los demás niños. Claro, ¿esto qué nos dice? Fijaos, históricamente siempre se ha dicho que es que los superdotados van a tener problemas de relaciones sociales. Pues no. Pues ya os digo yo ahora que no es así. De hecho, si nos atenemos a la definición de superdotación, decía que pueden abarcar cualquier área de intereses, pero dentro de estas áreas una de ellas es la social. De manera que los superdotados en un principio no deberían tener problemas de relación. ¿Por qué? Porque una de sus áreas de talento dentro de la superdotación es precisamente el área de las habilidades sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que talentos sociales puros, yo os tengo que decir que en estos 30 años apenas he visto un talento social puro. Yo siempre lo he visto incluido dentro de un niño que ha sido catalogado como superdotado. ¿Por qué? Porque podía destacar en todas las áreas. Otra cosa que debemos comprender de diferencia entre la superdotación y los talentos simples es que, por ejemplo, un talento matemático va a destacar muchísimo más que un superdotado en el área de matemáticas. Pero muchísimo más. De hecho, si hablamos en percentiles, que es como trabajamos ahora, bueno, el percentil viene a ser más o menos como un porcentaje, que va del 1 al 99. Bien, pues si hablamos en términos de percentiles, un talento matemático, para ser considerado talento matemático, debe superar un percentil 95 en lo que es todo el área, como os decía, de razonamiento lógico-matemático, de cálculo, etc. Sin embargo, un superdotado, con que supere el percentil 75 en todas las áreas, incluyendo, como os decía, sobre todo la creatividad, es suficiente como para considerar a ese alumno como superdotado. Entonces, claro, un talento matemático, por supuesto, será capaz de hacer cálculos mucho más elevados, probablemente, que un superdotado. ¿La diferencia cuál es? Pues que un superdotado podrá relacionar un área de las matemáticas con múltiples otras áreas, cosa que un talento matemático puro le costará mucho de hacer. ¿Vale? Sin embargo, el superdotado sí será capaz de hacer eso gracias a su capacidad creativa y a su capacidad de interrelacionar de manera creativa todas estas áreas. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, un superdotado será capaz, pues, de crear una teoría matemática nueva, cosa que a un talento matemático probablemente le costaría muchísimo más, aunque su capacidad de hacer cálculos sea mucho más elevada. Creo que queda bastante bien explicado, ¿no?, con lo que os estoy diciendo. Y lo mismo ocurre con la parte verbal. Un talento verbal en cuanto a vocabulario, en cuanto a capacidad de sintaxis, de traducción, de conocimiento de lenguas, pues va a ser muy superior a un superdotado, pero el superdotado te relacionará todo ese vocabulario que tiene con todo el resto de áreas, ¿vale? Y entonces, sobre todo lo relacionará de manera creativa. Y aquí entramos en el otro punto crítico, igual que el del talento social, que es el del talento creativo puro. ¿Existir? Existen, sí. Yo he podido identificar y diagnosticar a unos cuantos talentos creativos a lo largo de estos años. Muy pocos, sí. ¿Por qué? Porque talento creativo puro es muy raro. Como dice el propio Gardner, Gardner es quien creó la teoría de las inteligencias múltiples, ¿vale? El propio Gardner decía que estas inteligencias se desarrollarán más o menos dependiendo del nivel de creatividad que tenga cada persona. Y cada área de talento necesita de la creatividad para poder ser desarrollada a su nivel máximo. Entonces, ¿de qué hablaba Gardner? Pues de la relación de la creatividad con otros talentos. Por ejemplo, vayamos al talento verbal. Un talento verbal
Si es un talento verbal puro, ¿qué tendremos? Pues tendremos a un buen periodista capaz de describir la realidad de lo que ve delante de sí. O tendremos a un buen traductor. Sin embargo, si a este talento verbal le unimos el talento creativo, ¿qué tenemos? Pues tendremos, lógicamente, a un buen novelista, un buen escritor. ¿Vale? De hecho, es muy común encontrar los talentos verbales unidos a un talento creativo. Con esto lo que os estoy diciendo es que pueden, a pesar de que exista esta gráfica que os estoy presentando ahora aquí, pueden haber diferentes interrelaciones entre ellas. También es posible que un talento académico que ya tiene de por sí, tres áreas en un nivel muy elevado, lo recuerdo, la verbal, la lógica y la memoria, además sea un talento matemático, ¿vale? Con lo cual tendríamos lo que se denomina un talento conglomerado, que es la mezcla de un talento complejo con un talento simple, pero bueno, todo esto es liarse un poco porque a la hora de trabajar con estos niños, con tener muy clara lo que es esta figura que os estoy enseñando ahora, es suficiente para saber después, que luego a lo largo de la charla de hoy os iré explicando, cómo intervenir con cada uno de estos niños. Porque evidentemente va a ser diferente el tipo de intervención que haremos con un niño superdotado que con un talento matemático. ¿De acuerdo? La intervención educativa que van a necesitar es diferente, no es la misma para todos. Bien, entonces, volviendo a la creatividad, ¿qué es la creatividad? Básicamente, hemos podido identificar tres aspectos claves para poder decir que este niño o esta niña es realmente o tiene un alto nivel de creatividad. El primero es la originalidad de las respuestas que da ante un estímulo, ante una pregunta. ¿Vale? Es decir, ¿la originalidad qué es? Pues la originalidad será que las respuestas que este niño da ante una pregunta se alejan mucho de las respuestas que da la mayor parte de la población de su curso o de su edad cronológica. Esto por un lado. Pero no es suficiente con la originalidad. Necesitamos además, para decir que este niño tiene un talento creativo, necesitamos que haya un alto nivel de fluidez y un alto nivel de flexibilidad. ¿Qué es la fluidez y la flexibilidad? Muy sencillo, de manera muy sencilla. La fluidez, pues que delante de un problema ese niño es capaz de dar múltiples respuestas a ese mismo problema. Y además la flexibilidad será que estas respuestas que da pertenezcan a áreas o a categorías diferentes. Yo creo que con un ejemplo lo vais a entender muy bien. Mirad, hay un test para medir la creatividad que se llama PIC, que es la prueba de inteligencia creativa, y una de las preguntas que hace para los niños de primaria es, imagínate que de golpe y porrazo todas las ardillas del mundo, ¡plaf!, se convierten en dinosaurios. El niño lee eso y se queda parado, ¿no? Dice, hala, ¿esto qué ocurre aquí, no? Pero claro, tú le dices, no, aquí tienes que imaginar tantas cosas diferentes como seas capaz, y dar tantas respuestas diferentes como seas capaz en 10 minutos de escribirlas para, de cosas que tú creas que pasarían si de repente pues todas las ardillas se convirtieran en dinosaurios, teniendo en cuenta que no van a existir respuestas buenas ni malas. Todas son aceptables, todas, por muy fantasiosas que sean. De hecho, precisamente de eso se trata, ¿no? Entonces, claro, ese niño que a lo mejor sí que es muy fluido y nos da muchas respuestas, pero todas esas respuestas se quedan en la categoría de guerra, destrucción y caos, ¿qué va a ocurrir? Porque ese niño es muy restringido en las respuestas que da y entonces no es
flexible, no es creativo. Sin embargo, ese otro niño que sí, que da muchas respuestas, que además estas respuestas se alejan de las respuestas que da la mayoría de la población de su edad o de su curso, y que además pertenecen a categorías diferentes. Por ejemplo, un niño que puede, sí, puede hablar de que haya guerras entre humanos y dinosaurios, pero después te dice, no, pero los científicos tendrían un área de estudio nueva. Los dinosaurios soñarían con no sé qué cosas. O incluso, ¿no? Una respuesta muy original que dice, que me dijeron una vez, que era, pues podríamos hacer huevos fritos gigantes con los huevos de los dinosaurios. Es decir, ese niño está abarcando categorías diferentes en las respuestas que da. Ahí sí que tenemos realmente a un niño creativo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente la creatividad va ligada, como os decía, o a algún otro tipo de talento, sobre todo verbal, o sobre todo, a la superdotación. Os decía al principio que es precisamente un alto nivel creativo, de hecho, con que supere el centil 75 es suficiente, ¿eh? Pero un alto nivel de creatividad para diferenciar sobre todo a los superdotados de los talentos académicos, que son esos que históricamente siempre se habían confundido con los superdotados. Bien. ¿Qué ocurre? Con un talento verbal, la creatividad puede ir unida, de hecho va unida muchas veces. Entonces, como os decía, pues tendremos a un gran novelista y tal. Pero ese talento matemático o lógico, precisamente porque son, yo los llamo un poco cabezas cuadradas, ¿no? A los talentos lógicos matemáticos o lógico-matemáticos, porque de hecho Gardner nos habla de una inteligencia lógico-matemática que es verdad que hemos visto muchas veces asociada, ¿no? En un mismo niño, aunque por otro lado también es verdad que existen talentos lógicos puros y talentos matemáticos puros. Aquí bueno, nos diferenciamos un poco Gardner y nosotros, pero bueno, no pasa nada. El caso es que con un talento lógico o matemático es mucho más difícil que a la vez sea creativo. Por el mismo motivo, un talento académico va a ser más difícil que sea creativo. ¿Por qué? Porque el talento académico tiene dentro de sí esta área de talento lógico también. ¿Vale? Entonces es muy difícil. De hecho, es lo que nos va a diferenciar, como os decía, los talentos académicos de los niños superdotados. Y he estado dejando para el final esto de la precocidad o los niños precoces. Bien. ¿Qué son los niños precoces? Ayer estuve también dando otra charla de 2 horas y mi voz ya empieza a fallar un poco. Bien, la precocidad, históricamente hablando, se ha entendido siempre como aplicada a ese niño que va quemando etapas evolutivas antes de lo que sería normal por su edad cronológica. ¿Vale? Por ejemplo, empieza a caminar antes de hora, empieza a hablar antes de hora, empieza o aprende a leer y a escribir antes de hora, con 3, 4 años. ¿Vale? Bien, pero ¿qué ocurre? Que volviendo a históricamente hablando, los niños precoces eran esos niños que, a pesar de haber tenido estas etapas de precocidad, llegaba entre los 8 y los 10 años, como muy tarde a los 12, y se quedaban estancados o diluidos alrededor de la media de los otros niños de su misma edad. Es decir, esa precocidad, esas áreas más elevadas que tenían siendo bebés o siendo muy pequeños, es como si desaparecieran, ¿no? Al pasar el tiempo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en cuanto empezamos a hacer estudios con estos niños precoces, nos damos cuenta de que, y en esto también podéis consultarlo vosotros mismos por internet, nos damos cuenta que estos estudios nos dicen que cuando a ese niño que parece que se ha diluido en la media y buscamos la causa
por la cual se ha diluido alrededor de la media, vemos que esta causa muchísimas veces es la desmotivación académica y es lo que hace que aparentemente se hayan diluido. Pero en cuanto solucionas esa desmotivación académica con alguna de las intervenciones que luego veremos, ¿qué ocurre? Que plop, y le haces un test, por ejemplo, al cabo de 1 o 2 años. Entonces ves que ese niño vuelve a estar incluido dentro de algunos de estos tipos de alta capacidad. Con lo cual, la categoría esta de niño precoz la seguimos dejando con un interrogante. ¿Y por qué con un interrogante si los estudios nos están diciendo esto? Pues porque también existen otros autores que nos dicen que no, que los niños precoces existen y que, por lo tanto, debemos seguir dejándolo como una categoría. Personalmente, por lo que he podido comprobar con mi experiencia, yo creo que no existe como categoría. De hecho, la precocidad es algo que íbamos a poner aquí en medio, entre altas capacidades y niños superdotados y talentosos. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje de niños superdotados y talentosos que pasan por etapas de precocidad. Sin embargo, no todos pasan por etapas de precocidad y por lo tanto los seguimos dejando como una categoría. Y digo no todos pasan por etapas de precocidad, pues porque por ejemplo el propio Einstein hasta los 4 años lo empezó a hablar. Entonces de precoz, en cuanto a vocabulario, evidentemente no tenía nada. ¿Vale? Por lo tanto, lo seguimos dejando aquí, pero tener en cuenta, ¿no?, que estos estudios cada vez son más fiables en cuanto al tema de que, bueno, este niño o bien ha sido desmotivado, ha estado desmotivado, y si ha estado desmotivado, como os decía antes, es por no recibir esos retos intelectuales constantes que necesita, o bien por culpa de esta desmotivación probablemente, ha empezado ya a padecer algún tipo de trastorno de tipo ansioso o de tipo depresivo, lo cual, por supuesto, también inhibe a la hora de tener buenos resultados académicos y, por lo tanto, también aparenta estar diluido entre la media de los otros niños. Creo que me he explicado bastante bien. Si os fijáis ahora, bueno, una vez tenéis bien claro esta gráfica, bueno, no os hablo tampoco de los talentos artísticos o artístico-figurativos. Es un talento complejo porque necesita de un alto nivel de creatividad, de percepción espacial, de aptitudes de tipo perceptivo, ¿vale? Y también de aptitudes de tipo manual para poder trabajar con las manos. Fijaos, dentro de los talentos artísticos no abarcamos solo a las artes clásicas de pintura, escultura, sino que incluimos también a actores, actrices, músicos, fotógrafos, diseñadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que también la manera de intervenir con un talento artístico, igual que pasa con los talentos deportivos, pues va a ser sobre todo extraescolar. En la escuela sí se podrán hacer algunas cositas, pero pocas, ¿no? Y siempre que tengan que ver con la parte artística, cuando hacen clases de dibujo, etcétera. O cuando hay extraescolares dentro de la propia escuela, de teatro, de pintura, etcétera, etcétera. Pero en general van a ser intervenciones de tipo extraescolar. Por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre todo de las que van a necesitar ser intervenidas a nivel escolar y van a necesitar de lo que, bueno, en Cataluña le llamamos PI, es un plan individualizado, ¿vale? Es decir, de algún tipo de intervención educativa especial o específica, porque poco a poco van cambiando los términos, sin embargo, en general quieren decir lo mismo, aunque nos cambien el léxico. Entonces, pasamos aquí a los factores de riesgo y dicen, pues ¿por qué es necesaria, ¿no?, es la intervención educativa especial e incluso a veces la psicoterapia en estos alumnos con altas capacidades intelectuales? Bien, yo ya me he avanzado
cuando os estaba explicando todo esto. Me he avanzado. A ver si me pasa aquí. Y ya os he dicho, ¿no?, esta necesidad de retos intelectuales constantes, si no, esta línea no sé por qué queda aquí, pero en fin, si no llega la desmotivación académica, con ello el fracaso escolar y o algunos problemas psicológicos, esta sensación de sentirse diferentes, de no ser comprendidos por los demás. Y cuando digo los demás me refiero no solo a sus compañeros de clase o de su misma edad, sino también a sus familiares, también a sus profesores, ¿vale?, que creen que no les entienden y de hecho se ven como bichos raros, tanto ellos mismos con respecto a los demás, como los demás hacia ellos. ¿Por qué? Pues esto ocurre especialmente con los niños superdotados o altamente superdotados, ¿no? Los altamente superdotados sí son esos que superan un percentil 95 en todas las áreas, o antiguamente, cuando hablábamos de CI, de cociente de inteligencia, aquellos que superan ya el 140 o el 145. Bien. Bueno, después entraré, es que ahora estaba mirando el chat, después entraré a responder a todas las preguntas. De momento voy continuando con la charla. Entonces os decía que estos niños, tanto de ellos hacia los demás como de los demás hacia ellos, los ven raros. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque sus áreas de intereses van a estar muy alejadas, van a estar muy alejados los intereses que tienen un niño superdotado, por no hablar ya de un altamente superdotado, de los intereses que tiene otro niño de su misma edad cronológica. Claro, imaginaos niños de 8, 9, 10 años que dicen, ¡guau, qué bestia! Leo Messi, los goles que metió el otro día, o el Marc Márquez, lo que hizo, qué adelantamientos que hizo, qué pasada, cómo se pasó al adelantar al Rossi o al adelantar a quien fuera. Claro, todos estos aspectos que, de hecho, son los que más en los que más se ven reflejados y los que más interesan a los niños de esta edad, este niño superdotado o altamente superdotado le importa, y os lo digo literalmente, 3 pitos. Los goles, lo que hace el Marc Márquez con la moto, lo que hace ese otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos pueden estar, por ejemplo, dando vueltas por el patio pensando, y os hablo ahora de un caso que tuve, real, pensando en qué podría haber dentro de un agujero negro y qué fenómenos físicos podrían estar sucediendo dentro de un agujero negro. Claro, si un niño de 8 o 9 años va y le dice esto a otro niño de 8 o 9 años, ¿cuál será la respuesta del otro? Estás loco, ¿tú de qué vas? ¿No? Tú eres un bicho raro. Y ellos se sienten como bichos raros. De hecho, muchísimos de ellos se van a sentir como tontos. ¿Por qué? Porque ven que como sus ideas y sus intereses son tan diferentes del resto de intereses de los otros niños, pues van a pensar que son ellos los tontos, cuando la gran mayoría no tienen esos intereses. ¿Vale? Pues esta es esta sensación de sentirse diferentes que os pongo aquí. ¿Qué más? El perfeccionismo, sí. Este es otro punto interesante porque la gran mayoría de niños con altas capacidades, especialmente superdotados, pero sobre todo los talentos académicos y los talentos lógico-matemáticos, pero también los verbales, van a ser muy, muy perfeccionistas. De hecho, desde que nacen con una capacidad de perfeccionismo interno muy elevada. Entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco les va apareciendo que lo que hacen no es suficiente, que lo que hacen, a pesar de que sean trabajos excelentes, nunca quedan satisfechos del todo porque son extremadamente perfeccionistas, lo cual favorece la aparición de trastornos de tipo obsesivillo.
Y la hipersensibilidad emocional. Este es otro factor que suelen tener la gran mayoría de niños con altas capacidades, y hablo también de todos ellos, tanto superdotados como talentos. ¿Qué es la hipersensibilidad emocional? Bien, se ha comprobado ya desde los años 50, cuando los primeros autores empezaban a hablar de los primeros test de inteligencia y veían que había alumnos pues, que se salían mucho, ¿no?, de la media esperable, y analizaban las emociones de estos niños, que veían que la capacidad de sentir emocionalmente de estos niños era de una potencia, de una intensidad mucho mayor que la del resto de niños de su misma edad. Entonces, claro, cuando tú eres hipersensible y te dicen, por ejemplo, en el patio del colegio, estás jugando a fútbol con los otros, tienes la pelota, estás solo delante de la portería, la chutas y la envías a las nubes, ¿vale? Cuando era un gol cantado. ¿Qué te dicen hasta los de tu propio equipo? ¡Hala, burro! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo has fallado esto? Bueno, cualquier niño, cuando le dicen ¡hala, burro! ¿Qué has hecho? Dice, pues mira, he fallado y ya está. Y se queda tan ancho. ¿Qué va a ocurrir con este niño que tiene altas capacidades y es hipersensible emocionalmente? Pues que va a empezar a darle vueltas al asunto. Y al darle vueltas, va a empezar a pensar y a preguntarle a su madre, ¿no?, por ejemplo, a la hora de ir a dormir, oye, mamá, ¿y tú crees que soy burro? ¿Y por qué me ha dicho burro? Y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y esto ocurre por esta capacidad de sentir de un modo mucho más intenso que el resto de la población. Claro, lógicamente esto favorece problemas de tipo ansioso y problemas de tipo depresivo, como os estaba diciendo antes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, como os decía cuando os envié de qué iba a hablar hoy, decía que quería deshacer toda una serie de tópicos o de estereotipos o de prejuicios que existen sobre estos niños con altas capacidades, antes de entrar en el tema de la educación que necesitan. ¿Y cuál sería el primer gran tópico que existe con estos niños? Pues como veis aquí, este que os pongo. Como ya tienen altas capacidades, no van a necesitar ningún tipo de ayuda. Como encima que tienen altas capacidades le vamos a tener que ayudar en la escuela o en la vida? Ya tienen recursos suficientes, ya se saldrán por sí mismos. Pues grandísimo error. ¿Por qué? Porque la alta capacidad, si no es atendida adecuadamente, es decir, si a este niño no se le dan los retos intelectuales constantes que necesita para mantenerse motivado en la escuela, aparecerá esa desmotivación que os decía antes. Y esa desmotivación hará que pierdan interés en todo lo que es el aprendizaje formal. ¿Vale? Recordad que estamos hablando de niños, no de seres extraordinarios, ¿vale? Son niños que, ¿vale?, que tienen unas capacidades, unas características intelectuales diferentes de los demás, pero siguen siendo niños. ¿Entended esto? ¿Vale? Además, esta relación entre inteligencia y éxito académico, escolar o profesional, de hecho, solo un 20% corresponde al componente este o al factor inteligencia o al factor cociente intelectual. El 80% restante se debe a componentes o aspectos que no tienen que ver con la inteligencia. Por ejemplo, la empatía que tenga este niño, las habilidades sociales que tenga, la capacidad de gestión de su ansiedad, el control que tenga sobre sus impulsos, la motivación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, esto es básico para entender que son alumnos que necesitan de una intervención educativa diferenciada, que además
por ley, desde la primera LOCSE que se hizo a principios de los años 80 hasta la actualidad, todas las leyes han reconocido que estos niños tienen necesidades educativas especiales. Todas. ¿Vale? Y todas las leyes nos han dicho, no, no, hay que hacer algo diferente con estos niños. ¿Qué ocurre? Que normalmente sí se aplican las necesidades educativas especiales con los niños que no llegan a la media y que por supuesto tienen estas necesidades y hay que intervenir con ellos. Los niños disléxicos, los niños con problemas de discalculia, con problemas en la lectoescritura, etcétera, etcétera. Es evidente que estos niños hiperactivos necesitan de una educación diferenciada, pero también los que están en un nivel superior y tienen algún tipo de alta capacidad van a necesitar de la intervención educativa diferenciada. Bien, otro tópico. Sí, otro clásico. Tienen estos niños, para ser identificados, deben tener un CI, es decir, un cociente intelectual, cociente, no coeficiente, coeficiente es una división, es un cociente, es el resultado de esa división. Bueno, pues deben tener un cociente intelectual o el famoso CI superior a 130, ¿vale? Esto es lo que nosotros o los expertos decían hasta los años 70. A partir de los años 80 se empieza a hablar de percentiles que a partir de los 90 ya se aplican de manera plena o por la mayoría de expertos que trabajan con niños con altas capacidades. ¿Y por qué trabajamos con percentiles y no con cocientes intelectuales? Bueno, vale, esto lo paso, pero aquí os pongo, por ejemplo, imaginad una escuela que es muy moderna, que está muy interesada en trabajar y en dar una educación especial a niños con altas capacidades. Y esta escuela escoge como punto de corte que ese niño tenga un CI de 130 para poder intervenir de manera diferenciada con él. Pues la gran mayoría de talentos simples no los vamos a dejar de lado y no van a estar aquí dentro de esta categoría de niños con altas capacidades, porque vamos, si usamos este CI superior a 130. ¿Por qué? Bien, os lo explico de un modo muy sencillo. Imaginad un talento matemático. Imaginad que hace el test clásico de inteligencia, que es el WIS, con las escalas Wechsler, ¿vale? Y, por supuesto, en las preguntas que hay en el test en el WIS de aritmética, pues ahí va a sacar un nivel no alto, sino altísimo. Fantástico. Pero, como os decía, en el resto de áreas puede estar en un nivel normal o incluso por debajo de la media. ¿Qué va a ocurrir? Que ese niño no va a llegar a un CI de 130, aunque sea un talento matemático fantástico y excelente. Con lo cual, a este alumno no os lo vamos a dejar y no lo vamos a incluir dentro de estos alumnos con necesidades educativas especiales. Pues lo vamos a dejar de lado. ¿Qué ocurrirá con este niño? Pues lo que va a ocurrir es una injusticia social, porque necesita de esta intervención educativa diferenciada para poder sacar el máximo partido a su potencial, en este caso matemático. ¿Vale? Creo que queda bastante claro, ¿no?, al explicar esto. Mirad, aquí tenéis un recuadro que os he puesto. Este recuadro, bueno, de hecho, lo que os estoy explicando es el modelo este de Castelló y Martínez, ¿vale?, que ya lo hicieron en el año 98, pero es que a lo largo de estos últimos 20 años hemos podido, 98, 2008, 2018, sí, 22 años, hemos podido comprobar que es el que mejor nos va para identificar los diversos tipos de altas capacidades y, por tanto, cómo intervenir con ellos. Fijaos lo que os decía. Para considerar a un niño como superdotado, con que supere el centil 75 en todas las áreas, la aptitud espacial, matemática, verbal, memoria, etc. Y sobre todo la creatividad,
es suficiente para considerarlo superdotado. Mientras que un talento, por ejemplo, un talento simple como el matemático, como os decía, tiene que superar este percentil 95. Y los talentos complejos, por ejemplo, el académico, debe superar en la parte de razonamiento lógico, memoria y la parte verbal, debe superar el 80. Bien, esto es sobre todo de cara a los psicólogos para hacer los diagnósticos, pero quería enseñaroslo un poco para que vierais la diferencia en puntuaciones entre estos diferentes tipos de altas capacidades. Pero hoy lo vamos a saltar y vamos a seguir con los grandes tópicos que hemos visto que existen con estos niños. Primero no, es el tercero. Tienen un buen rendimiento escolar, van a destacar en todas las áreas del currículum académico. Con lo que os he dicho, creo que queda bastante claro que no va a ser así, especialmente en los talentos simples. Los talentos simples solo van a destacar en esa área en la cual tienen mayor facilidad, que es su área específica de talento. El matemático en matemáticas, el verbal en las lenguas, etc. ¿Vale? Pero no en todas. ¿Vale? Además, tener algún tipo de alta capacidad, como os decía, no es en absoluto garantía de éxito escolar. De hecho, hay muchos estudios que nos dicen que un tercio de los niños con altas capacidades sí van a destacar. ¿Vale? Dentro de este tercio que destaca, sobre todo van a estar los talentos académicos. Algunos superdotados y altamente superdotados también, sobre todo al principio, pero antes de desmotivarse, después ya no. ¿Vale? Otro tercio va a pasar totalmente desapercibido, especialmente los superdotados, y otro va a fracasar escolarmente o tendrá problemas de comportamiento provocados por este fracaso escolar o por esta desmotivación académica. Además, de lo que os decía, ¿no? Dependiendo del tipo de talento, pues va a destacar más en esa área que en las otras. ¿Quiénes sí suelen obtener buenas notas mientras no aparezca la desmotivación académica? Va a ser, vale, van a ser los talentos académicos, como os decía, ¿vale? Pero el resto de alumnos con altas capacidades no comparte estas características de los talentos académicos y, por tanto, no van a destacar en todas las áreas. Además, otro tópico, no es de clase media alta. Vamos, en absoluto, así de claro y de contundente soy. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo estudio que apoye este prejuicio, porque no es otra cosa que un prejuicio. ¿Vale? Los genes están repartidos por igual en todas las áreas, en todas las capas sociales. Y debemos recordar que las altas capacidades, por supuesto, tienen una base genética. De hecho, hay muchísimo, bueno, cada vez que hago una anamnesis con los padres, es decir, cuando vienen los padres a hablarme de su hijo por primera vez al despacho, una de las primeras preguntas que hago siempre, ¿cuál es? Pues, ¿hay alguien en la familia del padre o de la madre de quien se sospeche que tiene algún tipo de alta capacidad? Normalmente existe, aunque sea un tío, aunque sea un abuelo, aunque no lo hayan identificado nunca a través de test o mediante test, sino porque, pues mira, que de ser un agricultor que estaba trabajando en su granja, pasó a tener toda una serie de supermercados y ha montado una empresa gigantesca. Bueno, es igual. Pero normalmente, más del 90%, si os lo digo, existe este componente o se puede identificar, si no es el propio padre o la propia madre, se puede identificar a alguien de la familia que sí lo tiene. ¿Vale? Y lo cual me lleva a comentaros otra cosa. Sé que una buena parte de quienes me estáis escuchando hoy sois padres. Si tenéis más de un hijo y hay uno de los niños que está identificado como con algún tipo de alta capacidad, existen bastantes probabilidades, no pasa siempre, pero cerca del 80% sí, de que los otros hermanos también tengan algún tipo de alta capacidad, que igual no es la misma, puede ser uno un talento académico y el otro un talento verbal, pero
pero algún tipo de alta capacidad tendrán, y con lo cual el componente o la base esta genética de la alta capacidad está más que plenamente demostrada. ¿Bien? Es cierto, es verdad, que el ambiente sociocultural y económico de la familia va a influir en el sentido de que, claro, va a poder poner más medios para que ese niño desarrolle su potencial, sobre todo gracias a las extraescolares muchas veces. Precisamente por esto es por lo que hay más facilidad de detectar más casos entre las clases media y alta que no entre una clase baja. ¿Vale? Sin embargo, recordad que no es que estén exclusivamente centrados en la clase alta o media, sino que en todas las áreas sociales hay niños con altas capacidades, en todas. Otra cosa es que después puedan, que eso también es curioso, y también me he encontrado algún caso, ¿no? que puedan encontrarse líderes superdotados que utilizan sus habilidades para, dijéramos, conductas de tipo disruptivo, empezar a molestar más en el aula, meterse con otros niños, aprovecharse o incluso luego de adultos, incluso pues que puedan ser delincuentes. Es cierto, son muy pocos, es una minoría, pero existe también este grupito, que no sepáis, dentro de los niños con altas capacidades. Pero bueno, otro tópico. Van a tener siempre dificultades en sus relaciones sociales. Bien, a ver cómo os cuento esto. Por definición, los superdotados no van a tener en un principio problemas de relación. ¿Qué ocurre? Especialmente con los altamente superdotados, que ellos mismos, por lo que os comentaba antes de los diferentes intereses que tienen con los demás niños, escogen dejar de relacionarse con ellos porque no les aporta nada esa relación. ¿Vale? Pero no porque no tengan capacidad de relacionarse de manera correcta con los demás. ¿Quiénes son los que sí van a tener algún tipo de problema de relación? Sobre todo los talentos académicos, y en especial por esa alta capacidad de pensamiento, razonamiento lógico que tienen. ¿Qué ocurre? Bien, veamos. Os decía que son como cabezas cuadradas, ¿vale? Es decir, esta capacidad lógica les lleva a ser muy rígidos a la hora de interpretar las normas. Estos niños, pues los talentos académicos y los talentos lógicos o lógico-matemáticos, si tú a él le dices, no, a la hora del patio, por ejemplo, no se puede subir por estas escaleras. Ese niño jamás subirá por esas escaleras. Aplicará esto de forma totalmente estricta. Claro, ¿qué ocurre? Las relaciones entre los niños, sobre todo entre los pequeños, son de todo menos lógicas. Y esos niños esperan una alta capacidad de razonamiento lógico en los demás que los demás no van a tener. Eso provoca que haya problemas en las relaciones. Y vale, esto ya os lo he dicho. No, perdón, vuelvo para atrás. Bien. Fijaos, los talentos académicos, como grupo aparte con problemas o que pueden tener problemas de relación, os explico el porqué. Imaginaos que sois un talento académico y que constantemente y curso tras curso vais sacando notas excelentes, notables en todo. Y al lado tiene a su amiguito que pues va sacando notas normales y a veces suspende. ¿Qué es lo que piensa este precisamente por su alta capacidad de razonamiento lógico? Dice, pues yo soy listo y tú eres tonto. ¿Y qué ocurre? Como no poseen buenas habilidades sociales, por culpa de esta capacidad alta de razonamiento lógico, además,
no poseen buenas habilidades sociales, lo suelta a bocajarro al compañero. Claro, si tú le dices a tu lado, tú eres tonto y yo soy listo, eso desde luego no va a favorecer en absoluto las relaciones con los demás. Y esta manera de ser es la que provoca el rechazo de los otros niños. Y es por lo que a muchos de ellos se les hace el vacío, en los casos extremos pueden llegar a hacerles bullying, ¿sí? Pero es precisamente por esto, y quiero que lo entendáis, ¿vale? Pero los superdotados, repito, los superdotados, si tienen el potencial para destacar en cualquier área, y entre estas está incluida el área social, estos no, los superdotados, no van a tener problemas de relaciones, a menos que ellos mismos decidan apartarse de los demás, ¿vale? Porque no les llena, porque no les interesa, porque encuentran que no les aporta nada relacionarse con otros de su misma edad. Me seguís, ¿no? Por dónde va. Y por eso es por lo que existe este tópico. Bien, si vamos al siguiente tópico, los superdotados tienen que ser genios y tienen que hacer producciones geniales mientras están en la escuela. Pues no, antes os he dicho, son niños, sobre todo son niños. Y necesitan aprender igual que los demás, de un modo diferente, pero necesitan de aprender y de un apoyo en su aprendizaje. Por eso tienen estas necesidades educativas especiales, ¿vale? Si nos atenemos a la definición de genio, bueno, persona que por sus excepcionales capacidades en inteligencia y creatividad ha producido una obra importante para la cultura en la que vive y que la sociedad reconoce y exalta. ¿Cuándo suele ocurrir esto? Cuando ya está muerto. Entonces, de ningún modo, o sea, pocas veces se aprecia a una persona mientras todavía está viva. Sí que es verdad, Dalí y Picasso lo consiguieron, pero son casos excepcionales. La gran mayoría consideras un genio cuando ya se ha muerto y se ha visto que toda su producción ha dado parte a una obra realmente excepcional, ¿vale? Pero no se puede decir que todos los superdotados vayan a hacer actuaciones o producciones o trabajos en la escuela propios de genios. No podemos esperar esto, ¿vale? Espero que los profesores que me estén escuchando empiecen a ver, ¿no? A entender el por qué no puede esperarse esto en estos niños. ¿Qué más? Todos los superdotados son raros y excéntricos y sus pautas de comportamiento además son muy similares. Pues no, pues no. De hecho, entre las personas con altas capacidades hay tantas diferencias entre sí como entre el resto de la población. Es que de hecho es absurdo pensar que todos van a tener las mismas características de personalidad. No, no, no. Entre ellos va a haber introvertidos y extravertidos, van a haber tímidos y no tímidos, van a haber desafiantes y sumisos, individualistas y colaboradores, va a haber de todo entre estos niños. Por lo tanto, no esperemos que todos vayan a ser raros y excéntricos. ¿Quiénes son los raros y excéntricos? Pues sí, sí que los hay. Algunos superdotados y algunos talentos, sobre todo los artísticos, el verbal cuando tiene un alto nivel de creatividad, si no, no. Pero es precisamente por esto. Este alto grado de creatividad les lleva a tener ideas diferentes de las que tienen la mayoría de la población, como os explicaba cuando os explicaba qué era la creatividad. Claro, por eso pueden tener maneras de actuar que son diferentes de las esperables o consideradas normales por el resto, ¿vale? Y por eso pueden parecer excéntricos, pero en realidad hay tanta diferencia entre estos niños como entre el resto, ¿vale? Esto es lo que ha llevado a generar este mito o este prejuicio o este estereotipo, pero no es real, ¿vale? Bien, vamos ahora y así a entrar de pleno en las maneras de intervenir educativamente y de un modo fiable en los niños con altas capacidades. Vale. ¿Y
Y quiero empezar, como veis aquí, con la aceleración. Si veis, aquí tenemos Informe Nacional Templeton sobre aceleración que se llevó a cabo, bueno, los resultados los tuvimos en el 2005, y estudio, bueno, de hecho es un metaanálisis que se realizó de nuevo en el 2016. Os avanzo que los resultados fueron exactamente los mismos. Me explico. La aceleración siempre ha sido una medida educativa. La aceleración me refiero al salto de curso, ¿no? Lo que legalmente la palabra es flexibilización académica. Bien, es decir, pasar a un niño de un curso a otro, como la manera genérica. Hay varias maneras de aceleración, hay varios tipos, pero vamos a hablar ahora, para empezar, de todo un salto de curso. Y dentro mismo del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos, yo que estoy ahí desde el año 91, siempre, en todos los congresos se decía que, bueno, había partidarios, muy partidarios de la aceleración, y había otros totalmente en contra, pero totalmente. Entonces había dos facciones muy marcadas y que siempre generaban unas discusiones muy acaloradas dentro mismo del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos. Entonces, llegó un punto que se dijo, bueno, señores, esto no puede seguir así. Tenemos que salir de dudas. Y para eso se fue a la Fundación Templeton para pedir ayuda económica para llevar a cabo un metaanálisis, que lo llevó a cabo se llevó a cabo desde la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Un metaanálisis, para los que no sepáis este concepto, pues es un estudio de los estudios que se han hecho, en este caso, desde los años 50, que se empezó a estudiar el tema de la alta capacidad, hasta el año 2000, que es cuando se empezó a plantear hacer este metaanálisis. Y se analizan los estudios que se han hecho, en este caso, en todo el mundo. Hablo literalmente. ¿Por qué hablo literalmente? Pues porque resulta que en todo el mundo, y no solo Occidente, sino en Asia, en África, en Sudamérica, es decir, en todo el mundo, ha existido siempre esta duda de qué hacer con estos niños que destacan mucho por encima de la media de los demás. Entonces, resulta que en todo el mundo, desde los años 50, se han ido haciendo estudios, y si entráis en la página web del informe Templeton, veréis que hay no centenares, hay literalmente otra vez miles de estudios con niños acelerados. Bien, cuando se analizan los datos de estos miles de estudios, ¿con qué nos encontramos? Pues bueno, voy a pasar directamente a las conclusiones, no os voy a hablar de todo el rollo teórico que puede haber detrás, ¿vale? Pero, ¿qué vemos? Primero, que si la aceleración se hace con una buena identificación de niños, o bien superdotados, o bien talentos académicos, y esto apuntadlo con letras de oro, subrayado, con fosforito y como queráis, solo podremos acelerar todo un curso, hablo, a los superdotados y a los talentos académicos, ¿vale? A un talento simple no lo pasemos de curso, porque como os he dicho, en el resto de áreas puede estar normal o incluso por debajo, y entonces fracasaremos en esta medida educativa. Pero con superdotados y talentos académicos, lo que se ha visto es algo de una potencia estadística absolutamente incuestionable. Y es la siguiente. Del 85 al 90% de estos niños acelerados, siempre que fueran, ojo, superdotados y talentos académicos, obtuvieron una, no buena, sino excelente adaptación, no solo en cuanto a sus aspectos intelectuales o académicos, sino también en cuanto a sus aspectos sociales y emocionales, lo cual era una de las grandes preocupaciones que tenían antes de acelerar a un niño.
¿vale? O es que tendrá problemas de relación social o emocionalmente no estará preparado para estar con niños de un nivel superior. Pues lo que se ha visto es que de eso nada. Que en realidad, y lo que hemos visto también nosotros, porque hemos hecho también estudios desde Cataluña con los alumnos que hemos acelerado desde el 2005 hasta el 2015. Claro, porque cuando vimos estos resultados, esto cayó como una bomba en el Consejo Mundial, pero en todos los expertos de todo el mundo que trabajaban con niños con altas capacidades. Esto es una bomba, es de una potencia estadística, como os decía, incontestable. De hecho, mucho más potente que, por ejemplo, una aspirina, que además lo busqué por internet, una aspirina para curar un dolor de cabeza. Esta potencia estadística es incuestionable. Entonces, delante de esto, claro, también nosotros quisimos salir de dudas. Y os tengo que decir que en el estudio que hicimos en Cataluña con más de 115 niños acelerados, nos dio exactamente el mismo porcentaje. Exactamente igual. Con lo cual, en la actualidad no tenemos ninguna duda de que la mejor alternativa delante de un niño que sea o bien superdotado, lógicamente altamente superdotados, o bien un talento académico, lo primero que podemos hacer con él es una aceleración. Luego veremos algunas pegas que pueda haber, pero en general esto es así de claro y así de incontestable. Y los estudios están para algo, están para después poder llevarse a la práctica. Fijaos, ¿qué ocurre con el resto? Con este 10-15% de alumnos que no funcionaron a pesar de ser acelerados. Pues bien, o bien el diagnóstico estaba mal hecho y era un talento simple. Por ejemplo, un talento verbal. Un talento verbal, sobre todo mientras están en infantil o en primaria, los talentos verbales dan la apariencia de ser mucho más inteligentes de lo que son en realidad. Claro, tú imagínate a un niño de 4 o 5 años, ¿no? La maestra que está en P4 o en P5, que ve a una niña que le habla, vamos, con un vocabulario fantástico. Imaginemos que esta maestra ha oído campanas de que, bueno, a estos niños les va bien la aceleración y la aceleran. Esa aceleración solo funcionará en las áreas de lenguas. En matemáticas o en el resto de áreas dará normalita o por debajo y no va a funcionar. Entonces, hay que hacer muy bien la identificación del diagnóstico antes de hacer algún tipo de intervención educativa, ¿vale? Para precisamente no hacer alguno de estos fallos que pueden aparecer. Pero, ¿qué ocurre con estos otros que tienen, este 10-15% que tienen problemas? Si no era problema del diagnóstico, el problema era de socialización. Y de socialización no porque ellos no pudieran socializarse, que también, si eran talentos académicos, sí que podría venir por aquí, pero con los superdotados, por ejemplo, el problema no era ese, sino que los alumnos que los recibían no paraban de meterse con ellos, de lo que os decía antes, ¿no? de aislarlos, de hacerles bullying, etc. Y eso era el problema que generaba que esa aceleración no funcionara, que ese niño a nivel social o a nivel emocional no pudiera ponerse al mismo nivel que los demás del curso al cual iba a parar. Así y todo, en los estudios longitudinales, es decir, los que se hacen a largo plazo, cuando se preguntaba a estos que no habían funcionado bien en la aceleración, ¿qué decían? Prácticamente el 100% de ellos. Prácticamente el 100%, lo cual es increíble también a nivel estadístico encontrar algo tan potente. Pues que preferían mantenerse acelerados a pesar de que se estuvieran metiendo con ellos constantemente y tal, antes que seguir aburriéndose como se aburrían en el aula, en la clase que les correspondía por su edad cronológica. Así de claro y así de contundente fue el informe Templeton. ¿Qué ocurre?
Pues que, bueno, como conclusiones, pues se decía, cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de estar con otros alumnos de su mismo nivel intelectual. Ojo, que muchas veces se les queda corto, la aceleración de un curso, pero ahora hablaremos de eso. Pero se les da esta oportunidad de trabajar el potencial, de comprometerse para lograr la excelencia, lo cual es un concepto muy yankee, muy típico de Estados Unidos, pero que cada vez se va extendiendo más por aquí. Pues estos alumnos tienden a tener una perspectiva mucho más positiva sobre la escolarización, mantienen el interés por aprender y se desarrollan mucho mejor social y emocionalmente, lo cual les hace mantener una autoimagen y un autoconcepto mucho más sano. Así de potente son las conclusiones de este informe. Entonces, ¿a quién acelerar? Lo que os estaba diciendo. Una aceleración completa. ¿Qué tipo de alta capacidad son los que se pueden beneficiar de una aceleración completa? Superdotados y, lógicamente, los altamente superdotados. Y después está, bueno, y por supuesto, perdón, y los talentos académicos. Estos dos grandes grupos son los que la aceleración completa es la primera medida de intervención que deberíamos pensar cuando nos encontramos con un alumno así, o una alumna así. Y después existe lo que se denomina aceleración parcial. ¿Qué es la aceleración parcial? Pues acelerar solo en una o máximo dos asignaturas, mientras que en el resto de asignaturas se va a mantener en el grupo clase que le corresponde por su edad académica. ¿A quiénes les va a ir bien una aceleración parcial? Lógicamente, a los talentos simples, al talento verbal en el área de lenguas, al talento matemático, que es el que suele beneficiarse más de estas aceleraciones parciales. Y entonces, claro, la pregunta que me hacen muchísimos profesores, ¿no? Oye, imagínate que tenemos un talento matemático y que a la hora de, yo qué sé, de inglés, este niño tiene que ir a matemáticas, es un alumno de tercero y tiene que ir a matemáticas de cuarto. ¿Qué pasa con la asignatura de inglés que ese niño se pierde? La respuesta siempre es la misma, no os preocupéis demasiado. Estos alumnos, aunque solo sea un talento matemático y en inglés vaya normalito o regular, con que tenga un alumno de referencia en su aula, que le diga, mira, para mañana hoy en inglés hemos dado esto, esto y esto, y para mañana tenemos este ejercicio y este ejercicio, es más que suficiente si después ellos por la tarde se pueden poner en casa a repasar eso que no han visto. ¿Por qué? Porque van a poder solucionarlo tranquilamente. Por lo tanto, siempre les digo que no se preocupen si no coincide la clase de matemáticas de tercero con la de cuarto, porque ese alumno va a ser capaz de remontar la asignatura que se pierde. Así de claro. Y así de simple, de hecho, es. De hecho, esta medida, la aceleración, es la medida que da menos problema a los profesores. ¿Por qué? Porque no van a tener que planificar nada. El alumno sencillamente pasa de un curso a otro y ya está. Y de la asignatura que si es una aceleración parcial, pues de esa asignatura en la que está acelerado, por ejemplo, en las matemáticas, eso sí, va a tener que mantener esa aceleración a lo largo de toda su escolaridad. O al menos mientras demuestre que es capaz de estar en ese nivel. Podemos encontrarnos un alumno que por X razones, cuando llega, por ejemplo, a segundo de la ESO, resulta que, ostras, no, ya no me veo capaz de seguir al nivel de matemáticas de tercero y me voy a quedar con el de segundo. Hay que permitírselo. De hecho, se puede, legalmente se puede hacer esto. Es decir, no hay problema. ¿Es muy raro que ocurra? Sí, es muy raro. Pero alguna vez nos hemos encontrado con esto. ¿Vale? Entonces, que sepáis que se puede hacer. Igual que sepáis que se puede acelerar más de una vez a lo largo de la escolaridad. De hecho, las leyes nos permiten tantas aceleraciones como el niño sea capaz de soportar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es imprescindible para que funcione la aceleración?
Yo a esto le llamo la teoría de las 4 patas de la silla, y es que el diagnóstico esté bien hecho y entonces que la escuela acepte que ese niño sea acelerado, que los padres estén de acuerdo en esa medida educativa y sobre todo, nunca nos olvidemos, el propio niño debe aceptar la aceleración. Si el niño no acepta la aceleración, no va a funcionar. Y eso tenedlo muy claro. Por ejemplo, ¿quiénes son los que suelen no aceptarla? Superdotados, que me dicen, no, a mí no me toques. Yo estoy perfecto en la clase en la que estoy, soy el líder de la clase, tengo un montón de amigos, sin ningún esfuerzo estoy sacando notas y voy pasando de curso, a mí ni se te ocurra acelerarme. Pero es que me lo han dicho así de claro. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué hacer con esos niños? Pues permitirles mantenerse en el aula en la que están. Cuando se harten de aburrirse constantemente, ya pedirán ellos mismos la aceleración al saber que es una opción que pueden pedir. Y la pueden pedir en cualquier momento, incluso a mitad de curso. ¿Vale? Me he encontrado, yo en el mes de febrero he hecho una aceleración de niños de curso, de un curso entero, y les ha funcionado perfectamente bien. De hecho, en menos de un mes suelen ponerse al día. Que muchos padres, claro, también preguntan, oye, ¿y qué ocurre? Y profesores que me preguntan, ¿qué ocurre con todas esas asignaturas que no han visto? Imaginemos a un alumno que le hacemos el diagnóstico en junio, está en cuarto y le decimos, no, el año que viene que empiece directamente en sexto. ¿Qué ocurre con todo lo que no han visto de quinto? Pues ellos mismos, los mismos alumnos, porque yo les pregunto, me dicen que no saben cómo lo han hecho, pero que en menos de un mes se han puesto al día en todas las asignaturas. En todas. ¿Esto qué pasa? Lógicamente, lo repito, con superdotados y talentos académicos. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Vale. ¿Qué hacemos en realidad cuando podemos, a ver cuánto me queda? ¡Uy! Madre mía, me estoy enrollando demasiado, me parece. Veo que ya son más de la media y yo quería dejar media hora de preguntas. Vamos a ir rápidamente a explicar las otras medidas educativas que existen. De eso se trataba, perdón. Se me ha ido el salto al cielo hablando de este tema. Fijaos, hacemos aceleración completa, aceleraciones parciales en los que la necesitan, o bien esto de programas que se llaman programas de enriquecimiento curricular, que es mantener a este alumno en el curso que le corresponde por su edad, ¿vale? Y entonces intervenir haciendo que, o pasar de curso más de enriquecimiento, porque, perdón, esto me lo salto, porque quiero ir directamente a las maneras de intervenir aquí. Vale. Aquí. Fijaos. Tipos de enriquecimiento curricular, que son intervenciones que podemos hacer dentro del aula. ¿Con quién las haremos? Pues o bien con esos superdotados y talentos académicos que no han querido ser acelerados, entonces se mantienen en el aula que les corresponde por su edad, o bien también con esos alumnos que a pesar de ser acelerados, cuando llegan alrededor de Navidades o mitad de curso, vuelven a estar por delante de todos los demás de su clase, a pesar de estar acelerados. Entonces, con esos, el resto del curso lo que se va a hacer es algún tipo de enriquecimiento y si al final del curso, entre profesores, el propio alumno y el psicólogo o el equipo de orientación de la escuela, se dice, lo que se hace es valorar si vamos a continuar así o hacemos una nueva aceleración, parcial o total. ¿Vale? Todo esto se decide entonces a final de curso. ¿Cuáles son los tipos de enriquecimiento principales que existen? Ampliaciones curriculares, adaptaciones curriculares, son diferentes, son dos cosas diferentes. Entrenamiento metacognitivo, bueno, este nos lo podemos saltar un poco. Y el enriquecimiento aleatorio, que es muy interesante.
Entonces, ¿qué son las ampliaciones curriculares? Rápidamente, pues como dice la palabra, se trata de ampliar la estructura de temas y contenidos con más información sobre estos temas y partiendo de un objetivo central, ir añadiendo objetivos adicionales. ¿Qué tiene de especial la ampliación curricular? Que son trabajos, proyectos, ejercicios que va a tener que hacer el niño, pero asignatura por asignatura. Es decir, no mezclando diferentes asignaturas y también intentando no pasar a conceptos del curso siguiente, cosa que pocas veces se consigue, yo os lo digo, pero hay que intentarlo, ¿vale? Después están las... bueno, mirad, sí, vale, esto es lo que os decía. Sí, la ampliación curricular, perdón, ¿a qué tipo de alta capacidad le va a ir bien? Pues lógicamente, como es asignatura por asignatura esta ampliación, a los talentos simples, pero también a los talentos académicos, ¿vale? Después tenemos las adaptaciones curriculares. ¿Qué se diferencia las adaptaciones curriculares de las ampliaciones? Que en el trabajo o proyecto que realice este alumno, se trata de que dentro de un mismo trabajo se intenten conectar diferentes materias dentro de un mismo trabajo. Por ejemplo, pues en un trabajo de sociales sobre, sobre la ciudad en la que vives, pues además incluya gráficos con estadísticas, con lo cual abarcaríamos la parte de matemáticas y además le hacemos hacer un texto en el cual incluya pues palabras sobre esdrújulas, si es lo que se está trabajando en ese momento en el aula o lo que sea más propias de la parte de lenguaje. Es decir, incluiremos diferentes asignaturas dentro de un mismo trabajo y, a ser posible, utilizándolo de manera creativa, haciéndole imaginar soluciones originales al problema que se ha planteado en ese trabajo, etc. ¿Vale? Apenas se modifica el currículum y tal. Entonces, la adaptación, establecer gran número de vinculaciones dentro de los contenidos de una materia, de un área o de todas. ¿Vale? Bueno, se puede utilizar también para todos los alumnos y que cada uno de toda la clase y que cada uno llegue hasta donde pueda. Esto está muy bien. Lógicamente, a quienes les va a ir mejor esta interrelación, tal y como os he dicho en la definición de superdotación, pues es a los niños superdotados. Aunque podemos intentar que los talentos académicos lo hagan. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se ha visto últimamente que la creatividad es algo que puede enseñarse. Y si la enseñamos, los talentos académicos pueden aprenderla, ¿vale? Por lo tanto, también podría ser interesante que de vez en cuando un talento académico pueda hacer una adaptación curricular. ¿Vale? El entrenamiento cognitivo básicamente es enseñarle estrategias de aprendizaje a un alumno. Esto me lo salto porque es más un complemento que una verdadera acción curricular. Y vamos perdón. Vamos a... ¿Hola? No, es que me parecía escuchar a alguien. Vale. Al enriquecimiento aleatorio como la otra gran manera de intervención curricular que podemos hacer, especialmente con esos alumnos que ya están desmotivados. ¿Por qué? Pues porque el enriquecimiento aleatorio consiste en lo siguiente. Consiste en poner delante de un alumno los objetivos pongamos, del trimestre, no de todo el curso, que sería demasiado, pero los objetivos del trimestre de varias asignaturas y decirle, mira, de todos estos objetivos que tenemos en todas estas asignaturas, escoge algo que te guste o sobre lo que tú quieras hacer un trabajo. Y entonces es el propio alumno el que escoge sobre qué hacer el trabajo y lo hace paralelamente a las actividades de clase. Ojo, las ampliaciones de adaptaciones también pueden hacerse de manera paralela, ¿eh? Bien, entonces el alumno diseña cómo va a hacer ese trabajo
hace todo un planning de cómo hacerlo y el docente o el tutor lo único que va a hacer es supervisar que sea mínimamente razonable, porque por ejemplo, si a veces hay alumnos superdotados que se van mucho por las ramas, como estoy haciendo yo ahora, hoy explicándoos un montón de cosas, ¿no? Entonces, la misión del profesor o del tutor es decirle, pues mira, puedes encontrar información aquí, 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 puedes en esta página web, en estos libros de la biblioteca, etcétera, y sobre todo controlar el timing. ¿Qué es el timing? Es pues que esto, que no se vaya por las ramas también con el tiempo, es decir, obligarle que cada semana, por ejemplo, tú cada viernes a las 2 vienes a mi despacho y me entregas todo lo que has hecho de aquí a aquí, ¿no? O le vas pautando lo que debe hacer cada semana para que no se pierda por las ramas, porque la tendencia de los superdotados y de los creativos a irse por las ramas y querer hacer mucho más a veces, si la cosa sobre todo les motiva, ¿no? Querer hacer mucho más de lo que en realidad se les ha pedido o ellos mismos han diseñado, es fuerte, es alta, ¿vale? Bien, hay otros tipos de intervenciones, que lo sepáis, lo de los talleres dentro y fuera del aula, talleres de habilidades sociales, que lógicamente a los talentos académicos y también a los lógicos matemáticos les va a ir muy bien, talleres de creatividad, talleres relacionados con el currículum, matemáticas, astronomía, idiomas, etc. Actividades con apoyo de otros estamentos, de empresas, escuelas de música, danza, teatro, idiomas, etc. Actividades extraescolares de todo tipo, olimpiadas matemáticas, que puede favorecer también el profesor cuando se entera de que existan, concursos literarios, llegar a acuerdos con asociaciones como Sin Límites, fundaciones, para que se organicen desde estas asociaciones actividades educativas, actividades creativas. Aquí, por ejemplo, os puedo decir que hay una asociación que se llama FANJAC que hace talleres desde astrofísica, y vienen profesores universitarios a enseñar sobre ese tema algunos sábados, hasta talleres de payaso o talleres de magia, es decir, abarcan todo tipo de áreas para estos niños. ¿De acuerdo? Bien. Actividades patrocinadas por el Ministerio de Educación, universidades, etc. Pues al llegar aquí, os doy las gracias por haber escuchado mi rollo y ahora voy a ver si puedo acceder, si puedo acceder a aquí, al chat, que veo que hay un montón de, voy a empezar por arriba, un montón de intervenciones vuestras. Vamos a ver, podéis ir haciendo las preguntas. ¿Qué pruebas psicopedagógicas recomendarías que se aplicaran en los institutos de secundaria para identificar al alumnado de altas capacidades? Pruebas de aptitudes, por supuesto, frente a las pruebas de cociente intelectual. Pruebas de aptitudes, ¿cómo? ¿Cuáles son las que tenemos identificadas como las ideales? Fijaos, hay desde Antoni Castelló, que fue vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de psicología y especialista en inteligencia, ha hecho un montón de libros, y cada 3-4 años iba haciendo un estudio de todos los test que existían en España que identificaran a alumnos con altas capacidades y que buscaba el que mejor discriminaba entre estos diversos tipos de altas capacidades que habéis visto hoy que tenemos. Bien, pues año tras año, estudio tras estudio, siempre aparecía uno que se llama BADIG, B-A-D-I-G, BADIG, como, que es batería de aptitudes diferenciales y generales, creo que significa. Y es el test ideal para identificar a estos alumnos, seguido muy de cerca por otro que se llama EFAI, EFAI, que es, no me acuerdo, de factores de aptitudes intelectuales o algo así. Bueno, estos dos son los que mejor discriminan entre los distintos tipos de altas capacidades en población española. ¿Vale?
Y después hay test de creatividad, porque la creatividad es indispensable para discriminar entre superdotados y talentos académicos, como os decía antes, y de creatividad el mejor o el ideal es el PIC, que es la prueba de inteligencia creativa, pero existen otros, existen más. No quiero centrarme solo en unos. Y eso no quiere decir que si un profesional está muy habituado con un test, pues y no es ninguno de estos dos, pues que lo utilicen, no ocurre nada, ¿vale? Ahora, os digo el que también desde el grupo de trabajo de altas capacidades del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña hemos visto y hemos identificado como los ideales para detectar a estos alumnos, ¿vale? Veamos, ¿qué más? Vale, las pautas para reconducir y optimizar el talento, pues o mediante la aceleración o mediante algún tipo de enriquecimiento, como os he estado explicando. ¿Vale? A falta de atención puede derivar en problemas incluidos trastornos de conducta, TOC y tal. Sí, ya os lo he explicado esto. Me sorprendió que en el test de personalidad perdonad, es que voy leyendo así en diagonal y a veces tengo que volver atrás. Vale, cuando ya son adolescentes sin atención adecuada previa y ya están desmotivados, ¿qué podemos hacer? Bueno, os acabo de explicar esto, ¿no? El enriquecimiento aleatorio. Esto del enriquecimiento aleatorio como la mejor medida que hemos visto para poder empezar a trabajar con estos alumnos desmotivados. A partir de aquí, como el trabajo que hacen es algo que han escogido ellos porque es de su interés, poco a poco irles acercando hacia el resto de temas que les pueden aburrir más y tal, pero que, claro, hay que explicarles, ¿no? que son necesarios que puedan trabajarlos también. ¿A veces es necesario un poco de psicoterapia de apoyo con estos niños? Sí, a veces es necesario, porque si no, es difícil volver a motivarlos. La hipersensibilidad, sí, tanto con etiquetas, con ropa, como emocional, grita, llora por todo, no la entienden en el colegio, dicen que es una exagerada, que lo hace por llamar la atención o porque le hacemos demasiado caso. ¿Qué puedo hacer? Concienciar, en primer lugar, al tutor o tutora que tenga de los aspectos diferenciales de esta niña. Explicarle lo que es la hipersensibilidad emocional, porque si el tutor no lo entiende, difícilmente podrá luego hacer un trabajo con el resto del aula para que dejen de meterse con esa niña. Yo creo que esta es la mejor manera de intervenir. También os tengo que decir que en muchos casos, tanto por el tema de hipersensibilidad como por el tema de que en la escuela pues no aceptan hacer la aceleración o no aceptan hacerle ningún tipo de intervención diferenciada de curricular porque no la ven, ¿sabes? Eso que dicen, yo es que no lo veo, ¿no? A este niño como con altas capacidades, yo lo veo la mar de normalito. Pues sí, pero si tienes un diagnóstico, y el diagnóstico lo ha hecho alguien mínimamente especializado, en Zaragoza tenéis gente especializada muy buena, en el tema de las altas capacidades. Si os decimos esto es porque este niño lo necesita. Del mismo modo que existen muchas escuelas, a veces un poco elitistas, que te dicen, no, que nosotros ya tenemos un nivel muy alto de exigencia y un nivel curricular muy elevado, ¿no? Y no necesita que se le haga ningún tipo de enriquecimiento curricular, ni adaptación ni ampliación. Lo que hay que explicarles y que deben entender es que sí, pero a pesar de que sea cierto y que tengan este nivel más elevado, a pesar de eso, a este niño o a esta niña se le va a seguir quedando corto el material que le den en este curso y por eso necesita de la aceleración o al menos de algún tipo de adaptación curricular. ¿Vale? A ver, ¿qué más?
Ah, sí, mira, aquí me ponéis. ¿Qué porcentaje de población se estima que tiene altas capacidades? ¿Hay algún estudio al respecto? Por supuesto que hay estudios. De hecho, hay estudios a nivel mundial. Se han hecho estudios en todo el mundo, además con este modelo del que os estoy hablando, porque hemos comprobado, ¿no?, quienes trabajamos en esto, que el modelo que os he explicado es el que mejor nos permite discriminar entre los distintos tipos de altas capacidades y, por lo tanto, mejor nos permite saber qué tipo de intervención le va a ir mejor a este niño. Pero, ¿qué porcentaje de población? Vamos a ver. Cuando cogemos la campana de Gauss famosa, ¿vale?, vemos que hay alrededor de un 1,5, un 2% de población que está en el este de la campana de Gauss, que es un documental que lo tenéis en YouTube y que os recomiendo especialmente porque está muy bien explicado, ahí se ve muy claro todo el tema este de las altas capacidades. Pero si cogemos este 1,5, 2%, estamos cogiendo solo a los altamente superdotados. Si abarcamos todo tipo de niños con algún tipo de alta capacidad, ¿vale?, como os he explicado, es decir, todos los que hay aquí en esta gráfica, todos ellos, cuando los abarcamos a todos ellos, todos los estudios mundiales y también los que hemos hecho nosotros y desde la propia Facultad de Psicología de Barcelona, nos vamos, y no os espantéis, pero nos vamos a una población del 15 al 20%. Es decir, son muchísimos más, pero muchísimos más de los que cualquiera se podría imaginar. De los que cualquier persona se podría imaginar. Si además tenemos en cuenta que desde el propio Ministerio de Educación en el año 2000 y luego se repitió el estudio en el 2009 y volvió a dar exactamente lo mismo, como pasaba con el informe Templeton. Pues desde el Ministerio de Educación y Ciencia, se llamaba entonces, hicieron un estudio con profesores de toda España, ¿vale?, para ver a cuántos de los alumnos con altas capacidades que habían pasado por sus aulas habían sido capaces de identificar esos profesores. No os frustréis mucho, pero el porcentaje de alumnos con altas capacidades que identificaban los profesores era menos del 2%. ¿Os dais cuenta de la cantidad impresionante de alumnos con altas capacidades que pasan por nuestras aulas y que no son detectados? Es impresionante. Es impresionante. La verdad es que son muchísimos, pero muchísimos más de los que incluso aquí, por ejemplo, el Departamento d'Educació de la Generalitat de Cataluña nos dice que, bueno, que debe haber alrededor de unos, no sé cuántos habla, 1000 y pico alumnos, ¿no?, con altas capacidades y que no todos están identificados. Pues sí, perdona, 1000 y pico serán estos que son altamente superdotados. Si abarcamos a todos los alumnos que tienen algún tipo de alta capacidad, incluyendo talentos simples, talentos complejos y superdotados, nos vamos a ir a esto del 15 al 20% de la población. Y repito, los estudios estos se han hecho en todo el mundo y en todo el mundo nos dan el porcentaje este igual. Es decir, y os lo repito porque también yo he hecho estos estudios y también en Cataluña hemos visto este porcentaje. En Cataluña nos hemos quedado en un 12,5%, ¿vale? Pero se acerca mucho a este 15% que hay a nivel mundial. ¿Vale? A ver, más preguntas. Vale. Cuando en la escuela esta es una pregunta que aparece siempre, siempre, siempre. Sobre todo siempre que hay padres, ¿no? En algún curso, en alguna conferencia, en congresos, etcétera, tanto nacional como internacionalmente. Y es, ¿qué podemos hacer cuando tenemos a nuestro hijo en una escuela en la cual no quieren hacerle ningún tipo de intervención educativa diferenciada? Aunque reconozcan que sí, es muy listo, pero no vamos a hacer nada.
La respuesta que dan los expertos de todo el mundo suele ser la misma. Cuando no se puede conseguir, señor, señora, desafortunadamente lo mejor que le podemos recomendar es que cambie a su hijo de escuela. Así de duro es, pero es que no puede hacerse nada más. Cuando desde una escuela se niegan, aunque pongas una demanda, e incluso a nivel judicial, ¿no? Yo me acuerdo en Canarias se hicieron un montón de denuncias y consiguieron que se trabajaran en las escuelas este tema a finales de los años 90 porque se decidieron a poner como 100 familias diferentes una demanda conjunta, ¿no? Pero es muy difícil. Aunque se haga esto y y a nivel legal digan a la escuela, sí, sí, este niño hay que hacerle esto, claro, después ese niño va a estar muy marcado y muy mal visto en la propia escuela en la que estará. Por lo tanto, lo ideal es que los padres busquen una escuela en la que les prometan que ahí sí ya han trabajado con otros niños con altas capacidades, ya tienen planes de intervención con estos alumnos que abarcan tanto aceleraciones como algún tipo de intervención curricular diferenciada. Es decir, adaptaciones o ampliaciones curriculares, que es lo que os he estado explicando ahora. ¿Vale? Las pruebas esta ya está. Mi hijo altamente secundaria. Cuadro de maltrato por el sistema educativo. Nunca ha sido atendido. Claro, entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Es una tal Lourdes que me dice que su hijo altamente superdotado, el psiquiatra dice que tiene un cuadro de maltrato debido al sistema educativo. Es verdad, y se dan, y he visto estos cuadros. La respuesta es la que llevo explicando todo el rato. Si no conseguimos que la escuela intervenga con este niño, acepte que tiene una realidad que implica una necesidad educativa especial, este niño, claro, sobre todo los niños tienen mucha tendencia a tener conductas de tipo disruptivo en el aula. Las niñas van a pasar aún más desapercibidas que los niños. Aún más. Porque las niñas se encierran en su rico mundo interno, que es riquísimo, sobre todo las creativas, y se pierden ahí y no molestan ni nada. Sin embargo, los niños tienen más tendencia a ponerse a hablar con uno, con otro, a levantarse, a moverse, lo cual hace que muchas veces se le hagan falsos diagnósticos de TDA, de déficit de atención o hiperactividad con ese niño, cuando no es así, sino que se está moviendo porque su necesidad de retos intelectuales constantes le lleva a que esta ebullición mental que tiene se acabe reflejando a nivel físico también. Y por eso necesitan moverse y necesitan hablar y necesitan estar contactando con uno y con otro si se están aburriendo de manera constante. Así que vigilad también mucho con los falsos diagnósticos de TDA que se dan. ¿Vale? ¿Y si en la escuela no le dan la respuesta? Pues ya lo he dicho, desafortunadamente no nos queda otro remedio que cambiarlo de escuela y llevarlo a una donde sí les prometan a los padres que van a intervenir educativamente con él. Si se pueden hacer ejercicios de relajación, por supuesto, yo trabajo muchísimo con la relajación con estos niños en la consulta, pero muchísimo, y les va muy bien. ¿Vale? Y sobre todo, estos que tienen muchos dolores de cabeza frecuentes, que a veces están provocados por esta ebullición de ideas que no saben cómo controlar y cómo manejar, les va muy, muy bien aprender a relajarse y a trabajar las ideas una por una, aunque después las relacionen con otras. ¿Vale? ¿Por qué en los colegios se ignora el informe Templeton? Pues muchas veces por prejuicios que tienen los profesores, el equipo directivo de la escuela, que creen que les va a ir, que a nivel social no van a ser capaces de estar con alumnos mayores, etcétera. Pero lo que hemos visto, y si cogéis el informe Templeton, vamos, ya no hay ninguna duda, es que precisamente estos alumnos, cuando los aceleras, se ponen a ese nivel. Así que lo que habrá que hacer es, en esa escuela,
llevarles o obligarles a leer el informe Templeton, cualquiera de los dos, el del 2005 o el del 2016, porque en los dos los resultados fueron exactamente igual, que antes igual me quedaba a medias, pero el del 2016 lo que hace es coger los estudios que se habían hecho desde el 2000 hasta el 2015 y hacer un metaanálisis con esos, y se ha vuelto a ver que vuelve a dar exactamente el mismo porcentaje del 85 al 90% de estos niños acelerados que les va bien la intervención educativa. A ver, son las 7, llevo mucho rato pegándoos un rollo que no veas. Yo lo que voy a hacer es seleccionar todos estos mensajes que hay en el chat, a ver si los puedo seleccionar, sí, y copiar, y a ver si se lo puedo enviar a Natalia de la Asociación Sin Límites y os haré una explicación, una devolución lo mejor que ella sepa por escrito, de manera que ella os lo pueda reenviar a todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar esto aquí, aprendiendo juntos intervenciones educativas, me lo voy a copiar aquí. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Y pegar. Vale. Pues aquí lo tengo todo. Entonces, a ver, creo que hay algunos más. Entonces, en cuanto tenga un minuto para poder responderos, yo me comprometo a enviarle a Natalia para que ella os lo reenvíe a todos vosotros estas preguntas, ¿de acuerdo? Pues nada más, daros las gracias a todos por vuestro interés, por el esfuerzo que habéis hecho, repito, de estar en un sábado por la tarde aguantando mi rollo, y aquí tenéis sobre todo este que pone leopold.carreras@gmail.com, por si aparte a alguien se le ocurre cualquier otro tipo de pregunta. Yo siempre respondo a todas. Puedo tardar más o menos, pero me comprometo siempre a responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leopold. Ha sido un placer. El placer mío de poder explicarme y de la plataforma que me has dado para poder explicarme tranquilamente. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti. Pues venga, hasta otra. Adiós. Adiós.